Se cuentan leyendas desde que los hombres se reunían junto a la hoguera en la prehistoria. Historias de cosas extrañas y maravillosas ocultas en los lugares más sombríos y recónditos del mundo. Leyendas de criaturas divinas y bestias demoníacas. De dioses y reyes. De mitos y monstruos. De bosques oscuros a tierras de hielo. De grandes desiertos a mares azotados por tormentas. Cada rincón de la tierra tiene sus leyendas. Historias de encuentros entre héroes y villanos. De naturaleza salvaje y sus peligros. Historias de batallas, de amor, de orden y de caos. Pero ¿de dónde proceden estos fantásticos relatos y por qué han perdurado en el tiempo? En esta serie exploraremos las historias detrás de esas leyendas y revelaremos las influencias ocultas que les dieron forma. Guerra y enfermedad, agitación religiosa y social, la indómita rabia de la madre naturaleza. Y sobre todo, los monstruos que acechan en nuestro interior. Mitos y monstruos. Nuestro mundo está en guerra. El campo de batalla pertenece al francotirador, al tanque, a la bomba, a la bala. Y buscamos medios cada vez más ingeniosos de destrucción. Pero ¿por qué luchamos? Es una pregunta que se hacen todas las culturas y todas las generaciones. Porque nuestro mundo siempre ha estado en guerra. A lo largo de la existencia humana hemos luchado por tierras y riquezas, por amor y venganza, para liberar y oprimir, para salvar a aliados y castigar a enemigos. Hemos luchado y vuelto a luchar. La guerra es un periodo intenso de lucha y también un intenso periodo de definición cultural. La guerra nos permite ver las prioridades éticas de la cultura a la que pertenecemos. ¿Qué hacemos con las personas que capturamos? ¿Qué hacemos si perdemos? ¿Contra quién vamos a la guerra? En las guerras entre diferentes sociedades se pueden deducir tanto sus valores como su posterior evolución. Es una forma de incorporar fuerzas impredecibles a un sistema de creencias que ayude a las personas a dar sentido a cosas que antes no podían prevenir ni predecir. En la representación de la guerra de una sociedad, vemos lo que piensa de sí misma, en qué consisten sus ideales y qué determina los valores de su cultura. Ya sea por elección o por necesidad, la guerra ha sido una constante en la historia de la humanidad y todas las civilizaciones han tenido que lidiar con las cuestiones que plantea. Las historias que contamos sobre la guerra, las justificaciones que encontramos para la violencia y las condolencias que buscamos por la pérdida, revelan algo sobre nuestros valores como individuos y como sociedades. Guerra. Los nemedios habían llegado en busca de un nuevo hogar.
Pero en Irlanda solo encontraron miseria. Fueron esclavizados por los fomorianos, crueles ogros conocidos por su codicia. Los más temidos eran los dos más fuertes y feos, Mork y su hermano Conan. Aunque se apoderaron del fruto del trabajo de los nemedios, estos no habían llegado tan lejos para ser esclavos para siempre. De ahí que un hombre se enfrentara a ese enemigo. Se llamaba Fergus Lado Rojo. Era el hijo del gran héroe Nemed. Él lideró la rebelión de las chozas de las aldeas nemedias. Nunca más soportarían la opresión de Conan y Mork. Cansados de su servidumbre, se prepararon para la guerra. La historia de los nemedios y de su opresión a manos de los fomorianos se cuenta en el libro de las invasiones irlandesas. Compilado en el siglo XI, el libro recorre la historia de Irlanda desde su creación hasta la Edad Media. Cuenta las historias de 5 tribus míticas que invadieron Irlanda una tras otra, antes de la llegada final del pueblo gaélico y el establecimiento del cristianismo. Historias como estas son comunes. Casi todas las civilizaciones piensan que son especiales y crean un mito de sus orígenes para demostrarlo. Roma. El bullicioso corazón de la Italia moderna es actualmente una de las ciudades más grandes de Europa. Ha sido habitada de forma continuada desde hace más de 3000 años. Y en todas partes de la ciudad se aprecian vestigios de esa larga historia. Reliquias de una época en la que la ciudad gobernaba el mundo. En el siglo II, casi 100 millones de personas vivían bajo el dominio romano. Una quinta parte de la población mundial. El poder de Roma se extendía desde Gran Bretaña al norte hasta Egipto en el sur, desde España en el oeste hasta el Golfo Pérsico en el este. La imagen es famosa hasta la actualidad. Una loba que amamanta a 2 niños como si fueran suyos. Eran los hermanos gemelos Rómulo y Remo. Su abuelo, el rey, había sido destronado y los niños desterrados de su hogar. Sin embargo, gracias a la loba sobreviven el tiempo suficiente para ser encontrados por un pastor que los cría como si fueran suyos. Al crecer, los gemelos descubren sus orígenes y ayudan a su abuelo a recuperar su corona, para más tarde fundar su propia ciudad. Cada uno comenzó a construir en un lugar diferente, y pronto la disputa tomó un giro violento. Cuando Remo asaltó con desprecio las defensas de su hermano, Rómulo respondió con un golpe fatal y dijo: «Así perecerá cualquiera que ataque mis muros». La fundación de Roma se basa en un fratricidio. Hermano matando a hermano. Algo no muy positivo para empezar la historia. Normalmente es un solo héroe el que forma la base de la nación, pero en este caso son 2 héroes los que compiten entre sí. Es una fundación extraña. Se aleja de ser un ejemplo de las virtudes de la civilización que es fundada. De hecho, ni Rómulo ni Remo son demasiado ejemplares. Remo porque lo asesinan y Rómulo por ser el fratricida. Esto preocupaba e intrigaba a los romanos, porque no era considerada un mito, sino una historia que se podía ver y tocar. Se dice que el templo de Júpiter Estátor en el Foro Romano fue fundado por el mismo Rómulo. Durante siglos, su cabaña se conservó en la colina del Palatino, e incluso los romanos podían visitar la cueva donde se decía que la loba cuidaba a los niños pequeños.
Podríamos esperar que se sintiesen incómodos con esta historia, pero no es así. La cuentan una y otra vez. Está registrada como parte importante de lo que significa ser romano. Estaba muy arraigada en la ubicación física de Roma, como el mito de Rómulo y Remo. Se trataba en gran medida de las raíces que estas personas tenían en este lugar en particular. Y aunque hablamos de la gran extensión del Imperio Romano, siempre acabamos centrándonos en Roma, en estos lugares concretos que permanecen como parte activa de la identidad romana. Algunos identificaron en la historia las semillas de la violencia que Roma usaría más tarde para conquistar el mundo. Otros vieron en la lucha mortal entre hermanos un cruel presagio de las guerras civiles que dividirían el Imperio Romano una y otra vez. Los poetas y políticos intentaron suavizar la historia de Rómulo y Remo, o sustituirla por otros relatos sobre los orígenes de la ciudad. Los romanos tenían muy claro que los mitos y las historias tenían la capacidad de ser contados y moldeados una y mil veces según las necesidades. De ahí que surgieran muchas versiones alternativas. Es Cicerón quien niega que Rómulo matara a Remo y quien borra la parte del mito que probablemente despertó la imaginación romana. Cicerón y Virgilio quieren borrar la idea de que al beber la leche de una loba, Rómulo y Remo tienen una ferocidad que Roma debe contener. Inventan además multitud de mitos mucho más elegantes y adecuados para la idea de la fundación de la ciudad, de los cuales el más conocido es el inventado por Virgilio, el mito de Eneas. El noble y heroico Eneas era un refugiado de Troya. Condujo a su pueblo a través del Mediterráneo hasta Italia, donde fundó la ciudad que un día daría origen al pueblo romano. Su historia es contada por el poeta Virgilio en su gran epopeya, la Eneida. La escribió en una nueva era de la historia romana, con Augusto consolidando su poder como el primer emperador. La Eneida, la más grande y digna historia del origen de Roma, parecía apta para esos tiempos. Pero si pretendía eclipsar las historias más antiguas de la imaginación romana, fracasaría. Rómulo y Remo conservarían su lugar en los libros de historia de la antigua Roma. Pero, por supuesto, no era una historia real. Los hermanos no crearon Roma, Roma los creó. No era el asesinato de Remo lo que explicaba la violencia de los romanos, sino la violencia de los romanos la que estaba tras el mito. La vida militar está muy presente en la sociedad romana. El ejército romano es reclutado. No es una fuerza profesional voluntaria. Y eso significa que hay una proporción muy alta de personas que habrán estado en el ejército o que tienen parientes que han estado. De ahí que exista una cierta familiaridad con los asuntos militares en las actividades cotidianas. El hecho de que Remo sea asesinado por Rómulo es muy importante para la relación entre el individuo y la ciudad, porque incluso mi hermano es menos importante para mí que la defensa de Roma. Roma está por encima de todas las cosas. Y Remo está ahí para demostrar que Rómulo y todos los romanos deben estar dispuestos a sacrificar los lazos familiares por la ciudad. Tal vez por eso la sangrienta historia de los gemelos perduró, porque no hay mejor ejemplo del carácter de la ciudad. En un acto de derramamiento de sangre fraternal, el mito enseña a los romanos que el éxito de la ciudad depende no solo de la violencia, sino también del sacrificio. Roma fue grande, pero también lo fue el precio que pagó. La gran fortaleza de la Torre de Conan se alzaba ante ellos. Unos 30.000 nemedios habían venido a reclamar su libertad. Aquellos hombres eran granjeros, no soldados.
pero lucharían de todos modos, porque estaban dirigidos por un valiente y poderoso guerrero, Fergus Lado Rojo, el hijo de Nemed. Desde la alta torre, Conan veía indignado cómo se reunían aquellos esclavos insolentes. El ejército de los nemedios se hacía cada vez más grande. Martillo y pica, guadaña y lanza, levantaron sus armas y rugieron al compás del tambor. El gran ogro estaba preparado, la armadura pegada a su cuerpo. Los hombres levantaron sus espadas. El ruido de los tambores se intensificó. La batalla estaba a punto de comenzar. A pesar de la presencia constante de la guerra en la historia, pocos somos soldados por naturaleza. Matar a otras personas va en contra de los instintos de la mayoría, y el terror del campo de batalla paraliza a muchos más. No es raro, pues, que a lo largo de la historia nos encontremos con enemigos deshumanizados y que se magnifique la gloria de una muerte heroica. Los sentimientos están en las palabras de políticos y poetas, en las esculturas y pinturas, y en las historias y mitos que albergan las culturas. El gélido norte no es lugar para los débiles de corazón. Sus inviernos son largos y oscuros. Es una tierra de acantilados escarpados y profundos fiordos, de hielo y roca. Vivir en este lugar es luchar contra los elementos. Y la naturaleza extrema puede producir hombres extremos. Los nórdicos vivieron en Escandinavia entre los siglos 8 y 11. Se trataba de una sociedad que ensalzaba la guerra y la batalla, y cuyos osados guerreros cruzaron los continentes en busca de gloria. Detrás de su éxito subyace su dominio de la navegación. En el año 793, los nórdicos hicieron una incursión en Lindisfarne, una isla sagrada frente a la costa noreste de Inglaterra. El monasterio fue saqueado y sus habitantes masacrados. La era de los vikingos había comenzado. El ataque a Lindisfarne dejó atónita a la Europa cristiana. Un contemporáneo escribió: «Nunca antes hubo en Gran Bretaña un terror semejante al que sufrimos ahora a causa de una raza pagana». Hubo dos factores muy importantes que hicieron parecer aterradores a los nórdicos. Llegaban en barcos, atacaban, conquistaban el lugar rápidamente para seguir su camino, y no había forma de saber cuál sería su próximo destino. También estaba el choque cultural. No se puede decir que los vikingos y los nórdicos atacaran por diferencias religiosas. Pero desde el punto de vista de los anglosajones, esas diferencias religiosas eran clave. Las historias de los valientes y bárbaros vikingos se difundieron rápidamente. Los más temidos entre sus guerreros eran los berserkers. Entraban en combate en un trance de perfil psicótico y no parecían experimentar dolor ni miedo. Era una cultura que glorificaba la guerra y todas las partes de la sociedad nórdica, incluidas las mujeres, desempeñaban un papel. Las niñas tenían nombres de guerra, por ejemplo, Gunhild. Era muy común y significaba literalmente batalla y lucha. Con el tiempo, se esperaba que criaran a los futuros guerreros. Cualquier bebé no apto debía ser abandonado a su suerte en la naturaleza. Las mujeres no peleaban, ya que no eran entrenadas como guerreros. Aunque según la mitología había una presencia femenina en el campo de batalla, y tenían la misión más importante de todas.
Las valquirias son doncellas guerreras inmortales cuyo trabajo es decidir qué guerreros caen en el campo de batalla. Se les encomendó la tarea de llevar las almas de los guerreros muertos al Valhalla, la vida después de la muerte, presidido por el dios Odín. El Valhalla es similar al lugar al que irían los cruzados. Sus pecados serían perdonados si morían en combate. Si morían en la batalla, vivirían una vida donde tendrían aguamiel a todas horas y solo pelearían por Odín, para después resucitar y regresar al festín. Este concepto endulzaba de algún modo el miedo y quitaba los nervios. La idea de morir parecía menos terrible. La promesa del Valhalla ofrecía consuelo a los temerosos antes de la batalla y a los afligidos después. La muerte en el campo de batalla era como un espejo del nacimiento, y así como las mujeres eran las que traían a los hombres al mundo, también eran quienes los transportaban al siguiente. El género de las valquirias está a menudo ligado al papel que desempeñaban en los mitos. En el Valhalla, llevar la copa de aguamiel a los guerreros es también el papel de la mujer noble en la sociedad. Es lo que la anfitriona haría en una gran fiesta o en una reunión con un rey o con un señor. La representación del destino es casi siempre femenina en todas las mitologías europeas. Hay un momento increíblemente espeluznante en la obra literaria La saga de Nial, donde las valquirias tejen con los intestinos de los hombres y usan sus cráneos como pesos. En lugar de los instrumentos del oficio, disponían de una lanzadera que era una punta de lanza y golpeaban la lana con una espada en lugar de usar herramientas típicas de madera. Tejer era una virtud para las dueñas de las casas, pero esas mujeres tejían con tripas y cráneos. Por un lado, es muy femenino, y por otro, es una versión espeluznante. Encontramos historias de guerra y valquirias en toda la mitología nórdica. Dioses luchando constantemente entre ellos y contra los gigantes y monstruosos y Jotunn. Pero, ¿eran los nórdicos tan beligerantes como pensamos? ¿Es cierta esa reputación de saqueadores violentos que perdura en la actualidad? ¿Eran todos vikingos? Hay una enorme relación entre los nórdicos y una violencia particularmente salvaje, cosa que es bastante exagerada. En el contexto de la época en que vivían, no creo que la violencia cometida por los nórdicos fuera intrínsecamente peor que la cometida por otras sociedades medievales. No creo que fueran peores los efectos de un asesinato, incendio o robo por parte de los nórdicos que un incendio, robo o asesinato perpetrado en los reinos anglosajones o en las casas reales continentales. Es justo decir que son colonialistas y que su método de expansión se basa en cruzar los mares, hacer incursiones en países extranjeros, conseguir esclavos, hacerse con el botín y volver a casa con lo obtenido. Pero cuando se asientan en áreas que atacan, dejan a un lado su papel de saqueadores asesinos para establecer sociedades. Es ahí cuando observamos factores mucho más positivos. El espíritu audaz de los nórdicos les hizo dominar Inglaterra. Encontraron asentamientos que se extendían desde el Mar Negro hasta América del Norte. Pero esta era dorada fue efímera. A mediados del siglo XI, el cristianismo había suplantado a la fe indígena. Las valquirias ya no volaban. La era vikinga llegaba a su fin. Los dos ejércitos cargaron el uno contra el otro, acuchillando, cortando y apuñalando. Los enemigos se encontraban frente a frente.
Los fomorianos fueron conducidos a la batalla por el mismísimo Conan. Solo había un hombre que se atrevía a enfrentarse a él. Conan servía frente a él, pero Fergus Lado Rojo era un guerrero valiente y hábil. De un lado a otro, los dos campeones luchaban, metal contra metal, ambos esperando un fallo del otro para asestar un golpe mortal. Conan ataca. Parece más ansioso y fuerte, pero es una treta. Fergus Lado Rojo esquiva la espada del poderoso ogro y se lanza hacia adelante, clavándole la espada. El gran ogro ruge de dolor, antes de caer al suelo con un gran estrépito. Conan ha caído. No hay batalla sin pérdidas, y ni siquiera la victoria puede borrar todo el dolor, la pena y la ira. Las cicatrices del combate pueden ser profundas en la mente y el cuerpo, y las grandes historias de guerras dan fe. En la península de Anatolia, en la Turquía moderna, justo al sur del estrecho de los Dardanelos que separa a Europa de Asia, había un lugar de leyenda, una poderosa fortaleza con vistas a las llanuras, una ciudad de riqueza y belleza. Los restos de sus gruesos muros yacen ahora bajo la tierra, y sus lujosos templos y palacios se han convertido en polvo. Pero fue en medio de las rocas y los ríos de esta antigua llanura donde se produjo el mayor conflicto de todos los mitos, la guerra de Troya. Fue una guerra desencadenada por el secuestro de la reina Helena de Esparta por el príncipe Paris de Troya. Una alianza de reyes griegos zarpó hacia Troya con sus ejércitos para recuperarla, con el resultado de un gran asedio que duró 10 años. Solo la astucia puso fin a unas largas tablas. Los troyanos fueron engañados y los griegos pudieron entrar en la ciudad. Troya fue destruida poco después. Innumerables obras de arte se han inspirado en esta guerra. Gracias a su gran duración y a sus sangrientas repercusiones, tenemos infinitas oportunidades para explorar el significado y el impacto del conflicto. La guerra de Troya ofrece la oportunidad de contemplar las relaciones humanas. Ofrece la oportunidad de ver el fracaso de la amistad, lo que ocurre cuando se traspasan los límites de la hospitalidad entre dos regiones diferentes, la reunión de los griegos por un propósito. El mito permite a los griegos investigar a través de una narrativa en particular. No solo habla de la guerra para glorificarla, también ofrece la oportunidad de ver el coste humano, lo que sufre la gente como resultado de la guerra. Pero un relato de la guerra ha resistido por encima de todos los demás. Un poema compuesto hace casi 3000 años. Alejandro Magno conquistó el mundo con una copia a su lado. Y tanto soldados como civiles se han fijado en él durante siglos para tener una mejor comprensión de la guerra en sus épocas. Ese poema es la epopeya de la Grecia clásica, la Ilíada. Obra de un autor conocido como Homero, la versión escrita del poema data del siglo VIII a.C. Sin embargo, sus orígenes son aún más antiguos, ya que se remontan a cientos de años atrás. La Ilíada no se centra en el final de la guerra de Troya ni en sus comienzos, sino que cuenta un corto episodio durante el último año del conflicto. Homero no culpa ni a troyanos ni a griegos. El poeta otorga la misma dignidad al soldado lejos de casa que al civil atrapado en la suya, y enfatiza lo que los enemigos tienen en común: el amor a la familia, el dolor de la pérdida y lo inevitable de la muerte. Un bonito ejemplo de un momento de conexión emocional con la familia lo tiene el héroe troyano Héctor en la Ilíada,
cuando se pone el casco y se despide de su mujer Andrómaca. Ella está con su hijo, que es solo un niño pequeño. El niño mira a Héctor y se echa a llorar. No reconoce a su padre porque lleva ese gran casco. Héctor se ríe, coge al niño y se lo entrega a su esposa. Es un momento cariñoso y tierno. Este pequeño y delicioso detalle doméstico lo humaniza y deja claro que está luchando de la manera más literal posible, no solo por su ciudad como entidad política, sino por su familia, retratada con extraordinaria vulnerabilidad. Podríamos leer la epopeya como la irracionalidad y la mezquindad de la guerra. Y por lo tanto, la necesidad humana de superarla, de seguir siendo humano en medio de esa lucha. Héctor cae en combate a manos del héroe griego Aquiles. Su destino era morir y que su ciudad cayese finalmente. Sin embargo, siguió adelante, luchando hasta el final. Su historia todavía nos habla, porque aunque sabemos que la muerte nos llegará a todos, debemos seguir adelante. Se trata de aspectos fundamentales de la vida. Celos, ira, rabia, lucha, amor, odio. Todas son partes indispensables de la experiencia humana. Cada generación que ha leído el poema ha reorientado sus personajes y acontecimientos a sus propios tiempos. Sin embargo, tras la caída de Roma, el texto de Homero se perdió en Europa occidental durante siglos, pero tras su redescubrimiento durante el Renacimiento, la Ilíada se convirtió en piedra angular de la literatura occidental. Sigue dando forma a nuestros pensamientos sobre la guerra hasta la actualidad, porque aunque en muchos aspectos el combate haya cambiado enormemente, la Ilíada capta algo inmutable sobre la guerra. El poema lo glorifica y lo condena del mismo modo. Es una ciudad con muchos nombres. Primero fue Bizancio, después se convirtió en Constantinopla, pero para muchos fue solo la ciudad. Y aunque no la reconozcamos, así es como la conocemos actualmente, porque Estambul deriva de las palabras griegas eis tin poli, que significan a la ciudad. Esa ciudad fue la más grande y rica de Europa y lugar sagrado para el cristianismo. Sin embargo, en 1453 cayó ante las fuerzas invasoras del Imperio Otomano. El Imperio Otomano era una superpotencia imperialista y agresiva. Se creía que ningún lugar cristiano podía caer en manos del Islam, porque Dios lo protegería. La idea de que algo tan fuerte pudiera caer los consternaba y horrorizaba. Según el entendimiento cristiano, Dios no debería haber permitido que cayera de la manera en que lo hizo. La conquista de la ciudad conmocionó a Europa. Sin embargo, no sería el fin de las ambiciones otomanas en Occidente. Se extendió hasta prácticamente toda Europa oriental, ya que los Balcanes o bien estaban gobernados directamente por los otomanos o eran sus vasallos. En este estado de guerra constante, surgieron nuevas historias y leyendas. Y así como los hombres pueden hacer mitos de la guerra puede hacer mitos de los hombres. Valaquia era un pequeño principado rumano de la Europa oriental. Al norte, los Alpes de Transilvania. Al sur, el poderoso Danubio. Esta era la tierra que el príncipe Vlad, Drácula, llamaba hogar.
Entre 1448 y 1476 gobernó Valaquia en 3 ocasiones distintas. Todos los reinados fueron breves, pero su fama se volvió inmortal. Fue la inspiración del legendario vampiro Drácula de Bram Stoker. Pero Vlad era conocido mucho antes de la publicación de la novela de Stoker en 1897. En su tiempo fue vilipendiado como un sádico cuyo gusto por el más cruel de los castigos le llevó a ser conocido como Vlad el Empalador. Un Meistersinger o poeta alemán hizo un poema que fue recitado delante del emperador del Sacro Imperio Romano, Federico III. En él se relataban los crímenes de Vlad con detalle y uno de ellos era el empalamiento de sus víctimas con estacas. Se cuentan historias de Vlad el Empalador, cenando mientras sus enemigos se retorcían empalados a su alrededor. Estas historias se ampliarían tiempo después con relatos de madres e hijos empalados juntos. Los niños trataban de agarrar a las madres y las madres trataban de proteger a los niños, pero ambos morían. Algo realmente horrible. ¿Fue justa la reputación de Vlad? ¿Cuál es la verdad de la leyenda? ¿Y por qué se difundió y perduró la historia? Vlad vivió en una época de agitación. Sus tierras estaban atrapadas entre las potencias cristianas del oeste y el poderío del Imperio Otomano del este. En 1417, Valaquia se había convertido en un estado vasallo de los otomanos. El padre de Vlad era el gobernante del Principado, pero fue asesinado en 1447. Durante décadas, el control de la región se disputó una y otra vez. Como hombre adulto, Vlad luchó para recuperar lo que consideraba su derecho por nacimiento. A veces se aliaba con los otomanos y otras iba en su contra. Pero sus reinados en Valaquia fueron cortos e inestables. Fue un hombre con muchos enemigos. En 1462, después de volver a perder su corona, Vlad viaja a Transilvania para buscar la ayuda del rey húngaro Matías Corvino. Pero en lugar de eso, el rey hace encarcelar a Vlad. Fue en ese momento cuando comenzaron a difundirse historias sobre la brutalidad de Vlad. En cuanto hay una guerra y hostilidades de cualquier tipo, comienzan las historias de atrocidades. La gente exageraba la malvada rareza de este personaje en Europa del Este. Unas historias que más tarde se volvieron cada vez más exageradas y peculiares a medida que la prensa occidental se hacía eco de ellas. Incluso en vida, el hombre se estaba convirtiendo en mito. Y las historias de la crueldad y maldad de Vlad Drácula no desaparecerían con su muerte en 1476. Pero las leyendas son cambiantes. Una vez que un hombre se convierte en mito, puede ser reinventado y reorientado una y otra vez. Recientemente hemos vivido una reinterpretación de Vlad III. Se ha convertido en un héroe atípico. Rumanía estuvo durante mucho tiempo dominada por potencias extranjeras, por los otomanos hasta el siglo XIX, hasta el establecimiento del Reino de Rumanía. Pero tras la Segunda Guerra Mundial aquello terminó y Rumanía volvió a estar de nuevo a la sombra de una potencia mayor, esta vez la Rusia soviética. Como muchos países poscomunistas, se desea volver a la época anterior al comunismo y encontrar héroes de aquellos tiempos. Y Vlad es un candidato perfecto. Fue visto como un gobernante duro pero justo, que fortaleció el gobierno central y luchó por la nación en un momento de conflicto y malestar. En las aulas de las escuelas de Rumanía aún cuentan la historia de Vlad. Porque desafiar al opresor siempre será atractivo. La batalla había terminado. Los nemedios celebraban el triunfo de Fergus, lado rojo, pero pocos miembros de su ejército habían escapado ilesos de la batalla contra los fomorianos.
Mientras atendían a los heridos, un temible sonido resonó por toda la isla. Provenía del mar. Una flota de barcos atravesaba las olas hacia ellos. Otro ejército fomoriano. Mork, hermano del derrotado Conan, había vuelto a vengarse. Con un grito, Lado Rojo reunió a sus cansados hombres, apresurándose hacia la playa para pelear una vez más. En la batalla posterior, ninguno huyó del otro. Lado Rojo y Mork, nemedios y fomorianos por igual, cayeron en una matanza brutal. La playa se tiñó de rojo. De los 30.000 nemedios que lucharon para ganar su libertad, solo 30 sobrevivieron. Heridos y cansados, se apoderaron de una nave fomoriana. Se alejaron de Irlanda y de la crueldad de los fomorianos. La derrota de los nemedios en el libro de las invasiones prepara el terreno para la llegada del pueblo irlandés. El libro hace de la guerra una parte de sus orígenes, de su identidad como pueblo, como lo fue para tantos otros. Desde la época de los romanos hasta la de los nórdicos, desde la Edad de Oro de la Grecia clásica hasta nuestros días, el carácter de los individuos y de las naciones ha sido moldeado por los mitos de la guerra. Pueden decirnos de dónde venimos y a dónde vamos después de la muerte. Nos dicen lo que nos hace diferentes de los demás y lo que tenemos en común. Nos dicen lo que apreciamos, lo que deploramos, a lo que aspiramos y a lo que tememos. Nos dicen quiénes somos. Las armas de la guerra han cambiado a lo largo de los siglos. Pero aunque las batallas de hoy puedan parecer distintas, las batallas en nuestro interior siguen siendo las mismas.